Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una supuesta red de corrupción público-privada estaría detrás del embargo de una cuenta del Estado por alrededor de 3.000 millones de lempiras tras la resolución emitida por un juzgado de letras de lo civil, denunciaron el Procurador General de la República Manuel Díaz Galeas y la ministra de Finanzas Rixi Moncada y el Banco Central de Honduras. En conferencia de prensa, las tres instituciones aseguraron que no entregarán un lempira de la Caja del Tesoro para pagarle a corruptos que asaltan al Estado utilizando el Poder Judicial. El caso data de después del paso del huracán Mitch en 1998 y como parte de la reconstrucción, USAID por medio del FIS financió varias obras y a través de una licitación adjudicó a una empresa un contrato de $19 millones para diversas obras. En el 2007, la empresa norteamericana llevó al Estado a un proceso arbitral por presuntos daños y perjuicios por suspensión de contrato, pero en 2009 se determinó un laudo internacional que condenaba a Honduras a pagarle a la empresa que presentó una demanda contra el Estado en un tribunal federal estadounidense. En 2014 determinó que el país centroamericano no debía pagar la deuda de USAID y el FIS. En ese sentido, el vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, considera inconcebible que una corte de Estados Unidos desestimó el caso, pero la Corte Suprema de Justicia hondureña adoptó dicha resolución que, según el diputado del Partido Libre, causaría un inmenso daño al funcionamiento de la administración pública. En tanto, el Poder Judicial emitió un comunicado en el cual señalan que la denuncia pública es un mecanismo de defensa que pretende utilizar el gobierno para justificar los hierros cometidos por la Procuraduría General de la República, uno de ellos de no haber presentado en el momento debido el recurso de apelación. Igualmente, dicho poder del Estado considera sumamente desafortunada la denuncia pública que busca manchar la actual gestión de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se suma al llamado que el Ministerio Público realice una investigación a fin de establecer con elementos probatorios lo denunciado por los representantes del Poder Ejecutivo. Buenos días, que tengan una buena semana. Hoy es lunes 6 de febrero del 2023. Vamos a hablar de este tema preocupante, el embargo millonario en la Caja Única del Estado de Honduras. El viernes la ministra de Finanzas y el procurador salieron a denunciar esto, pero hoy mis tres invitados conocedores del tema van a ahondar sobre esto. Preocupante. Saludo, aquí está el doctor Nelson Ávila, economista. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias. Es un honor dirigirnos al pueblo hondureño en temas sustantivos como este también, que lesionan la imagen de Honduras, que demuestra al mismo tiempo, y yo coincido plenamente con el Procurador General de la República y la Ministra de Finanzas, en el sentido de que aquí pareciese que se materializa otra vez esa red de corrupción, lamentablemente, que existe desde nuestra nación, después de que el caso del señor Farmer fue desestimado, precisamente, entiendo, en dos ocasiones en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Gracias. Don Julio Raudales es presidente del Colegio de Economistas de Honduras y rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Hola, muy buenos días, Raúl. Nelson Ávila, un gusto tenerte, mi mentor en muchos aspectos de la vida. Muchas gracias, hermano. Y aquí discutiendo un tema que de verdad es muy sensible para este país, es muy gravoso que se estén dando este tipo de situaciones y problemas. Ojalá que se pueda resolver pronto y de la mejor manera posible para los intereses del Estado hondureño. Yo creo que
Nelson y Raúl, hacer escarnio de un problema que nos atañe a todos, ¿verdad? O aprovecharse de una situación que puede ser problemática para el país, pensando únicamente en elementos políticos, es muy peligroso, y creo que esa es una actitud que debemos cambiar los hondureños. No hay que pensar que los intereses del Estado hondureño son los intereses de toda la nación, ¿no? Y de toda la población. Bien, gracias. Don Carlos Urbizo Solís en San Pedro Sula también con nosotros. Don Carlos, buenos días. Muy buenos días, don Raúl, y muy buenos días a mi hermano Nelson Ávila y a mi amigo don Julio Raudales. Me alegro de estar con ellos acá. Este tema yo creo que es más complicado de lo que estamos viendo. Yo he leído alguna literatura últimamente, ¿verdad? Y la impresión que tengo es distinta a la que acaban de mencionar. Sí, desde luego, es un castigo muy fuerte de 3.000 millones de lempiras, pero yo he visto ahí un arreglo que se hizo con la ENE, donde la ENE proponía, ¿verdad?, un arreglo en marzo del año pasado, cuando ya estaba este gobierno. Por otra parte, y que vamos a ahondar en ello, la Corte Suprema ha dicho, aquí el procurador nunca respondió, tenía que haber respondido. Ahora, tratándose de que es el gobierno y que la Corte es un Estado, es un poder del Estado, yo creo que pudieron haber llamado al procurador y decirle, mire, apúrese que esta cuestión ya menos va a caducar y va a quedar en firme, y no lo hicieron. O sea que ha habido negligencia aquí, aparentemente de parte del nuevo procurador y del anterior. Gracias. Empecemos entonces. Este embargo por casi 3.000 millones de lempiras, ¿qué reto representa para la Administración Central? Dijo la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, que es una red de corrupción. Imagínense coludirse para que alguien le gane a Honduras 3.000 millones y esto embarga las arcas del Estado. También usted fue ministro, don Julio, sí, y usted un especialista en esto, al igual que don Carlos. Don Nelson, ¿cómo iniciamos esto? 3.000 millones de lempiras, ese embargo, ¿qué representa para la Administración Central? Vea, si lo vemos en términos cuantitativos, 3.000 millones de lempiras representa el 0.75% del presupuesto total y representa, digamos, el 1.5% del presupuesto del gobierno central. Usted diría, precisamente, no es tan sustantivo, no es tan material. Con ese número, con ese número que me acaba de dar cualquiera diría, no es nada entonces. Sí, claro. Lo vemos, ojo, le adelanto desde la perspectiva cuantitativa. Claro. El problema trasciende ese hecho. El problema en realidad es toda una amalgama, en mi opinión, de corresponsabilidad desde hace 25 años. Entiendo yo que el caso se presentó en 1998, ¿no es cierto? Entiendo al mismo tiempo, salvo que la información fuente nuestra falle, que en el 2014 se desestimó esta demanda en Washington, al mismo tiempo que uno de los argumentos que se utilizaron fue el tema de la documentación supuestamente no verdadera. Yo no voy a utilizar la palabra falsa, que es la traducción que se hace, porque no he visto la resolución en el idioma original, así que no sé yo en realidad cuál es la calidad de la traducción. Y el tercer punto, entiendo yo que según el contrato original, la figura de subcontratación no estaba permitida. Y parece que bajo ese argumento también se hizo. Entonces, doy estos tres elementos. El otro, coincido ahí con mi hermano Carlos Urbizo, que aquí las instancias jurídicas correspondientes en Honduras debieron comunicarse, si sabían de esa circunstancia, con el Procurador General de la República, salvo que lo hagan pensando, como muy bien dice aquí mi amigo Julio, en el interés partidario, me explico, y afectar en consecuencia la imagen de Honduras. Pero eso parecía ser que no interesase, me parece, comparado con el tema de las sedes. Y voy a aprovechar para decir y hablar como político en este caso. Yo entiendo que solamente 2 de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia se opusieron a la reelección de Juan Orlando y también a las sedes, entiendo yo. Esto significaría que hay 13 de ellos traidores a la patria. 13 de los 15 actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia son traidores a la patria. Ahora bien,
que se investigue también el actuar de todos los procuradores generales de la República desde 1998, porque la PGR es el abogado precisamente del Estado, ¿no es cierto? Que se investigue también a todos los ministros de finanzas que hubo desde ese periodo, porque supuestamente estaban completamente informados. Y a la instancia... Repítame que se investigue a todos los ministros de finanzas. Todos los ministros de finanzas y a todos los procuradores generales de la República desde 1998. ¿Por qué no actuaron como debía actuarse? Y sobre todo, el procurador o la procuradora general de la República que estuvo desde el 2014 aquí en Honduras, y los ministros, sucesivos ministros de finanzas también desde el 2014, que es cuando, entiendo yo, hubo la resolución de desestimación por parte de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos en Washington. O sea, Wilfredo Tábora, Rocío Tábora, Wilfredo Cerrato, deben ser investigados. Sí, porque ellos, y también todo el resto. Hay uno que es diputado en este momento, ¿no? Por Atlántida, que fue también ministro de Finanzas. Efímero, un año, año y medio, entiendo, pero ministro de Finanzas. También a quien él sustituyó y también quien terminó todo ese periodo. Estamos hablando de entre el 2014 y el 2021, no menos de 4 ministros de Finanzas y 2 procuradores generales de la República. Tiene que investigarse al mismo tiempo, porque se supone, ojo, se supone que si hubo esa desestimación en Washington, entonces ellos también debieron haber informado a la nación sobre ese mismo hecho. Reitero, es lo mismo que observamos en las sedes, ¿no es cierto? Aquí hubo leyes injustas, porque se supone que la ley tiene que estar basada en justicia, porque una ley es justa cuando beneficia a la comunidad en su totalidad, pero cuando beneficia a determinados sectores en detrimento de los demás es injusta. Entonces, en las sedes, que es otro tema que se nos va a venir en términos similares a esto, ocurrió exactamente lo mismo. Traidores a la patria, violentaron la Constitución de la República con leyes que nunca existieron. Y yo sugeriría al Congreso de la Nación, no que decida que queda invalidada la sede, sino que jamás existieron jurídicamente hablando en Honduras. Porque si dicen que quedan desestimadas a partir de ese momento, fue que existieron en algún periodo correspondiente. Entonces, esa es mi primera reacción. Tengo como 5 más, pero no quiero monopolizar. Bien. Don Julio. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que mencionaba don Carlos, justamente por la experiencia que tú dices que yo tengo en el sector público. A mí me tocó trabajar 25 años en el sector público y terminé siendo funcionario. Y es muy importante la comunicación que debe haber. Cuando uno tiene esa experiencia, uno se da cuenta de que la comunicación debe ser muy activa entre todos los funcionarios del Estado para trabajar en equipo adecuadamente, pero también con los funcionarios de otros poderes del Estado. No es, o sea, yo te puedo hablar de algunas experiencias que en lo personal me tocó trabajar y, por ejemplo, cuando había amenaza de algún embargo o de alguna resolución o sentencia firme de algún juzgado o de la misma Corte Suprema de Justicia, a nosotros como funcionarios se nos informaba con anticipación para que pudiésemos obrar en consecuencia. Entonces, ahí es donde probablemente puede haber algún problema, que es lo que está alegando la Corte Suprema de Justicia, ahora que hubo probable negligencia por parte de algún funcionario en haberse allanado o en no haber acatado o actuado en consecuencia para poder evitar que una resolución de este tipo se lleve a cabo. Pero también comparto mucho de lo que dice el doctor Ávila, en el sentido de que no, suena un poco extraño, y ahí tal vez don Carlos, que dice que tiene mucha información, nos puede aclarar, suena un poco extraño que que una corte de los Estados Unidos, a donde acudió el empresario este que demandó a Honduras. Ibis López, ahí lo publicó el gobierno, el señor Ibis López. Correcto, y haya
y en esa corte se ha desestimado, y habría que ver cuáles son las razones por las cuales se desestimó también, 2 veces, en una tercera haya sido aceptada por la justicia hondureña. Ahora, repito, es importante profundizar y saber cuáles son las razones por las cuales el Estado hondureño fue condenado. Yo no soy abogado ni pretendo aquí dar una opinión sobre temas legales porque no conforman mi campo de conocimiento. Puedo hablar por las experiencias que he tenido, porque me tocó vivir, como te digo, como funcionario, una serie de situaciones en las cuales se tuvo que actuar y los abogados tuvieron que actuar de manera rápida para evitar que el Estado hondureño fuera afectado en un sinfín de situaciones, y por eso se salvaron, ¿no? Entonces ahí yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Ávila en que es importante investigar y profundizar mucho, y creo que los abogados tienen mucho que decir en ese sentido. Lo que sí quiero destacar, doctor Ávila y licenciado Urbizo Solís, es que el 2% del presupuesto de ingresos tributarios, o sea, esos 3.000 millones son 2% del presupuesto de ingresos tributarios de este año, no es poca cosa, ¿verdad? Estamos hablando de un daño muy severo a las finanzas del país, y esto sería definitivamente terrible que se llegara a dar, porque en este momento, justamente en un momento en donde el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han estado diciendo que nos enfrentamos a una crisis internacional, a una crisis económica, en donde lo que pueden hacer los estados para paliar esa situación a través de políticas adecuadas se puede ver afectado por esta caída que se pueda dar o por esta pérdida que pueda tener el Estado hondureño, realmente va a tener consecuencias muy negativas para la economía nacional, y eso es algo que creo que tenemos que tener en la conciencia quienes de verdad amamos al país y queremos que las cosas salgan bien. Más allá de lo que, repito, los abogados tienen que decirnos que está sucediendo y cuál es el fondo de esta situación. Don Carlos Urbizo, ese embargo de 3.000 millones de lempiras a la Caja Única del Estado, denunciando la ministra de Finanzas y el procurador una red de corrupción. Y ya, poneme ahí, antes de pasarle a don Carlos que mencionó eso, el Twitter que puso la Corte Suprema de Justicia. Delicado esto. Dice: Poder Judicial, en demanda contra el Estado que establece ejecución forzosa, la Procuraduría General de la República de Honduras no interpuso recurso de apelación. Oigan lo que dice el Poder Judicial, que, bueno, ahí le está echando la culpa a la Procuraduría General de la República. ¿De ahora? Que no, a la actual, sí. Que no interpuso recurso de apelación, aceptando de esta manera los actos de la demanda. Don Carlos. ¿Cómo no? Bueno, miren, aquí hay alguna tela que cortar, y como decía don Julio, pues tampoco yo soy abogado y debería de terciar desde el punto de vista legal un abogado. Nosotros, o yo lo puedo ver desde un punto un poquito más práctico, como ciudadano, como hombre de empresas, etcétera, etcétera. Claro, 3.000 millones asusta, pero recordemos que un lempira a través del tiempo puede llegar a 1 millón de lempiras, ¿verdad? Después de 50, 100 años, qué sé yo, ¿verdad? Una cantidad se duplica, ¿verdad? Dependiendo de la tasa de interés, rápidamente, al 10% se duplica en 7 años, y en 7 años después se cuadriplica, y en 7 años después, se llevan 21, es 8 veces más. Así que a mí no me asustan esas cifras, porque tienen que ver con la materia, ¿verdad? Y la materia es un reclamo que hacen de acuerdo con contrato. Yo llamé a mi amigo Ibis para que me explicara qué estaba pasando, y me dice: mira, Carlitos, yo tenía el 20% de eso, a mí ya me indemnizaron hace mucho tiempo, pero el otro socio, que era un socio americano, y por eso acudió a los Estados Unidos, y allá lo desestimaron, ya sea por soberanía de Honduras o porque simplemente se consideraron como sin jurisdicción. Ese dato es importante. O sea, aquí Ibis ya lo habían indemnizado, y el hombre había recibido una buena cantidad de dinero, y es el socio gringo que ahora está en eso, don Carlos. Correcto, entonces él sigue representando, porque él representaba a esta compañía extranjera, y él tiene que aparecer en su nombre. De repente, él es un poco huraño para salir en los medios,
¿verdad? Pero tal vez él podría dar una mayor explicación, sería el invitado que correspondería tener junto con su abogado y el abogado del otro. Así que, pero hablemos de algunas cosas que pueden ubicar al pueblo. Cualquier cantidad de dinero a través del tiempo se puede volver una monstruosidad. Así es que eso a los financistas y ellos, las dos invitados que tiene usted, mi hermano Nelson y mi amigo Julio, no se asustan por esa cifra porque sufren. Digo, simplemente se incrementa a través del tiempo, dependiendo de la tasa de interés y estaba eso de acuerdo con el contrato. Yo vi, ¿verdad? Porque él me envió a mí, aquí estamos para ser bien transparentes, el arreglo extrajudicial que se hizo, ¿verdad?, con el gobierno en marzo del año pasado. Firmaron por las autoridades de Honduras, donde debido a que estaba esta compañía norteamericana cediendo todas las multas y recargos que querían, y encima de eso otro 20 y tanto %, llegaron a un arreglo de pago y la DEA dice, así voy a pagar tal cantidad. Así que yo creo que tenemos que ubicarnos y que la pasión no nos vaya a oscurecer el juicio, ¿verdad? Pero ese es el asunto. Aquí, como yo lo puedo ver desde Ciudadanos y con una declaración como hace la Corte Suprema de Justicia y que pero abiertamente está hablando de una negligencia de parte de la procuradora o el procurador o quien que haya sido a través del tiempo, que no interpusieron alguna apelación. Pero quiero decirle una cosa, si por estar acusado y vencido en juicio en los Estados Unidos, que es lo contrario de ser absuelto, alguien de Honduras debería estar procesado aquí. Hay muchas personas que han perdido juicios allá en Honduras y lo conocemos. Entonces, ¿por qué no? Porque aquí hay una jurisdicción distinta que es Honduras, apegado a Honduras, y el contrato fue resuelto, ¿verdad? De acuerdo con todas esas leyes. Así que, aparte de eso, hablemos ahora de cómo el gobierno llega a ser tan negligente que llega a esto y después alegar que ya no van a poder pagar la planilla. Claro, pues mire, si me cobra usted tal tienda, no le voy a poder dar de comer a mis hijos. Eso no importa, lo que importa es la obligación que hay. Y 3,000 millones de lempiras de dinero es tal vez el 2%, como dice don Julio, de los ingresos de impuestos, y es el 1,5%, como dice mi hermano Nelson, de la totalidad de los 200,000 millones de lempiras que representa el presupuesto, ya incluidos los préstamos que va a hacer. Yo no creo que esto va a afectar a Honduras más de lo que ya está afectada internacionalmente, porque quien lo vaya a ver va a buscar toda la referencia y va a decir, no, lo que le toca a Honduras aquí es pagar, ¿verdad? Que puedan ser enjuiciados, como dice mi hermano Nelson, ahí por traidores a la patria, etcétera, etcétera. Ese es otro pisto, ¿verdad?, que alguien tendrá que seguir si por eso puede haber algún tipo de causa. No es como el de las sedes, que el de las sedes abiertamente, como decía don Nelson ahí, ese sí, yo lo sentí que es una puñalada que todavía no me sale el cuchillo, ¿verdad?, de la espalda y del corazón que le hicieron a Honduras. Exactamente. Dígame, don Nelson. Sí, Carlos, ese dato de que al ingeniero Ibis López le pagaron un porcentaje, ¿bajo qué argumentos fue que se hizo? Porque eso significaría que alguien dentro del gobierno, no sé en qué año fue eso, aceptó en consecuencia el hecho. Y si lo aceptó, claro, entonces la Corte Suprema de Justicia en este momento que emitió ese Twitter, evidentemente, culpabilizando a la actual Procuraduría General de la República, entonces parecería exactamente que se le olvidó esa otra parte. O no está bien informado, o si está bien informado, entonces hay un problema serio. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Investigar bajo qué condiciones se dio precisamente ese reconocimiento, porque eso significaría que existía, en consecuencia, fundamentos jurídicos para pagar lo correspondiente. Aclaro, sobre la magnitud, yo dije que en términos relativos no es importante, pero en un país como el nuestro, sí, en donde la gente se está muriendo de hambre. Ahora, les recuerdo, eso representa 25 veces menos, o sea, el nieto de quien dirigió el Partido Nacional durante muchísimos años, Zúñiga Agustinus, ¿no? El nieto de él dijo aquí, como representante del gobierno de los Estados Unidos, dijo en Honduras que solamente en el año de la pandemia se habían robado 3,000 millones de dólares. ¿Cuánto es 3,000 millones de dólares? 75,000 millones de lempiras. Divídalo entre 3,000.
le da 25 veces más. Esta magnitud es el robo, para que veamos hasta dónde llega entonces el robo, porque si 3.000 millones nos llama poderosamente la atención, sin duda alguna, aunque en términos relativos sea poco, pero un país pobre como el nuestro, un lempira, como dice mi hermano precisamente ahí, Carlos, en realidad es bastante. Me explico, solamente el hecho de robarse uno significa mucho. Entonces el robo anual en esta nación, declarado por un oficial de los Estados Unidos en el 2019, en realidad es 25 veces más esto. Pero, aclaro, esta información que dio Carlos precisamente sobre ya este reconocimiento modifica las circunstancias nacionales, no modifica lo internacional, porque yo entiendo que tanto en la Corte de Alabama como en la de Washington, ¿verdad?, se resolvió desestimarlo. Y no quiero decir yo los argumentos que se utilizaron, claro, porque ahí se plantea algunos hechos que si es así, entonces esa misma empresa tiene todas las de perder, ¿me explico? Entonces la pregunta es, ¿cómo es que aquí pagaron? ¿Me explico? Y entonces se dice que el otro 80% es el que actuó en los Estados Unidos. Pero bien, en todo caso, yo sí creo que lo que dijimos al inicio de nuestra intervención es completamente válido. Hay que investigar quiénes fueron los que estaban como Procurador General de la República, quiénes en la Corte Suprema de Justicia y quiénes en el Ministerio de Finanzas, que fue quien procedió a efectuar el pago, más el Ministerio Sectorial correspondiente, para investigar cuáles fueron sus fundamentos. Si sabemos la fecha, llame usted, por favor, querido amigo mío. Por alusión. Sí, para que él pueda llamar a cualquiera de los funcionarios que estaba en ese momento y en base a qué fundamentaron ese pago. Lo digo, no. Mire, por alusión, mi hermano Nelson. Mira, ahí hay un arreglo, un convenio que hicieron extrajudicial. Yo lo leí anoche, pero óigame, si un abogado va a leer 20 veces ese documento para ver cómo explica o cómo ataca o cómo apela, yo lo tendría que leer 100 veces todavía y de repente no lo entiendo. No digamos a las otras sentencias, por eso no la quiero jugar de abogado, sino que simplemente los hechos, nada más. Y en ese arreglo extrajudicial, inclusive la ENE se compromete a llevar al Congreso un nuevo contrato por 25 megavatios y además se compromete a permitir el uso de unas propiedades de aproximadamente 2 manzanas aquí en San Pedro Sula por un periodo de 5 años. O sea que esa cuestión fue transparente, que quién negoció mejor o quién negoció peor, pues yo no me voy a meter a eso porque no conozco las fuerzas que estaban ahí. Y yo creo que lo que tenemos que hablar es de cómo ordenar este país y cómo a Honduras no le toca estar pagando por negligencia de los funcionarios. Y yo creo que a ellos hay que perseguirlos también, porque creo que la ley, estoy casi seguro, dice que el funcionario negligente es responsable personalmente por sus actos. Entonces yo creo que este es un caso donde hay que perseguir qué es lo que sucedió, independientemente que haya habido corrupción o no, simplemente por la magna, ¿verdad?, negligencia que hubo con los intereses de Honduras. Y yo creo que tenemos que regresar a eso, y ahí estamos ahorita en un paso bien importante por dar, de conformar una nueva Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y qué es lo que va a suceder hacia adelante, porque no es el único reclamo que hay con Honduras. Honduras, ahí tiene ustedes el de las sedes, que dice que cuentas de gran capitán de 10,000 y pico de millones de dólares, cuando no tiene ningún récord de haber ganado dinero para decir, me toca eso de una utilidad, un lucro susante que no estoy teniendo por los próximos 50 años. Esa es una cuenta de gran capitán y está hasta ridícula, porque ese contrato fue inconstitucional, ilegal desde su inicio, ¿verdad? Desde que estaban negociándolo. Y no pueden alegar ignorancia los que estaban negociando, ¿verdad?, las sedes, de que eso estaba dividiendo la nación hondureña porque le lesionaba su dignidad. Lo último que nos quedaba era la dignidad territorial, ¿verdad? La soberanía territorial, porque todas las otras soberanías las hemos perdido, inclusive nacional y localmente, no digamos como los extranjeros, ¿verdad? Así que yo quisiera llevar la discusión por otro lado, porque la de legal está agotada. Óigame, yo tengo ahí una sentencia también, pero larguísima, y no simplemente... no tengo ni el tiempo y menos el conocimiento para todo, porque óigame, de una frasecita se pueden coger, ¿verdad?, para defenderse con éxito. Así que yo no puedo jugarla de abogado aquí. Honduras ha sido condenada aquí en Honduras, el gobierno, ¿verdad?, por un Estado, un poder del Estado. Así que yo no creo que hay mucho que hablar ahí, ¿verdad? Me dice el abogado Antonio Rosa,
Buen día, Raúl. Qué manía con la desinformación. No es casación ni amparo para decir la Corte Suprema de Justicia. Es en un juzgado de letras de primera instancia el que ordenó eso. Por eso le dicen que no presenta la apelación para hacer uso de la segunda instancia. Antes de don Julio, esta fue la posición de Rixi Moncada, ministra de Finanzas, del viernes. Muy bien. Asumimos desde la Secretaría de Finanzas efectivamente nuestro deber patriótico de no entregar ni un tan solo lempira de la Caja Única del Tesoro para el pago de las redes de corrupción acostumbradas a asaltar al Estado utilizando al Poder Judicial. Asumimos también la altísima responsabilidad de no defraudar a 9 millones de hondureños que representamos desde el Estado, independientemente que hoy se sientan ofendidos una decena de corruptos. Honduras requiere de un impulso potente contra la corrupción. Por eso la necesidad de que la CICI venga al país con absoluta independencia para investigar, para acusar y para condenar las redes de corrupción público-privada, especialmente de alto impacto y en materia financiera, que operan en el país con la connivencia del Poder Judicial, con la connivencia de decenas de jueces y magistrados prevaricadores, que especialmente durante los últimos 12 años se han ido gratuitos. Todos los días condenan, en todas las materias, pero el cohecho, la prevaricación judicial en todos los niveles se ha ido de gratis. Desde la Secretaría de Finanzas, desde el Gobierno de la República, vamos a privilegiar el interés social ante el interés particular. Y frente a esta sentencia prevaricadora, onerosa, que nos manda a tener que pagar 2.600 millones de... Bien. Ahí es un ataque directo de Rixi Moncada a la Corte Suprema de Justicia, que están actuando en contra del Estado de Honduras. La Procuraduría, la ministra de Finanzas, el Banco Central señalan que este embargo habría efectuado una supuesta red de corrupción público-privada, pues que los denuncien, que den nombres, porque si es cierto que existe esa red que denuncia a Rixi, tiene bien fregado al Estado. Don Julio. Sí, yo retomo lo que decía don Carlos, ¿verdad? Creo que es importante actuar con seriedad en estas cosas, investigar a profundidad y el análisis que debemos hacer quienes trabajamos más temas del Estado en su perspectiva económica debe de centrarse más bien o de dirigir a cuáles son los efectos que puede tener el no tener un Estado debidamente ordenado en los temas que debe trabajar. Y como bien decía el licenciado Urbizo, eso nos conmina más a ser responsables a la hora de elegir esta Corte Suprema de Justicia que estamos en camino de nombrar en este momento como pueblo hondureño, porque son nuestros representantes quienes lo van a nombrar. Entonces, si queremos evitar que en el futuro se den este tipo de situaciones, y yo estoy de acuerdo con el abogado Rosa cuando decía que es un tema, imagínate, este es un tema que ni siquiera llega a la Corte de Apelaciones ni a la Corte Suprema de Justicia, sino más bien en un juzgado. No, pero el juzgado es parte de la Corte. No, claro, no, el juzgado es parte del Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia son los 15 magistrados, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro eso para poder entender hasta dónde llega la problemática de la justicia en el país. Y va un poco más allá de este tema, Nelson lo señalaba bien, ¿verdad? Tiene que ver también con leyes justas, con leyes que benefician a la gente, pero si además de eso tenemos un poder judicial
que de acuerdo a lo que dice el Ejecutivo, no está actuando adecuadamente, y eso es algo que tenemos que se debe de discutir, y creo que está fuera de este panel, porque nosotros no somos abogados, ninguno de los tres. Es importantísimo comprender la importancia, lo fundamental que es un buen sistema de justicia en el país, un sano sistema de justicia, para que el Estado de Honduras evite seguir cayendo en este tipo de desprestigio que ha venido teniendo desde hace ya bastantes años. En este momento, y lo dice el nuevo informe del Foro Económico Mundial, nuestra competitividad, Nelson, ha caído más de 10 puntos, sí, ¿verdad? Y ya estaba bien abajo, ¿no? Sí. Y el elemento clave, si examinas los 80 y tantos indicadores de eso, es justamente el tema del Estado de Derecho. Sí. Entonces, ahí es donde creo que debemos concentrar el esfuerzo para asegurar que en el país estas cosas vayan cambiando, porque si no, por más que querramos atraer inversión, y no estoy hablando solo de inversión extranjera, el problema fundamental de Honduras, y Nelson y el doctor Urbizo lo saben muy bien porque tienen mucha información, no es la inversión extranjera, que ha sido poquita siempre en el país, ¿verdad? Son 1.000 millones de, en el mejor de los casos, 1.200 millones de dólares al año. Estamos hablando, Nelson, ahora menos estamos hablando de 120, 130 mil millones de lempiras de inversión que nunca tiene las utilidades adecuadas, y que es uno de los elementos que genera más pobreza en el país, la mala inversión. Es un caso de estudio. Yo te voy a decir, Nelson, que ha estado tanto en los organismos internacionales, lo sabe, pero ha sido un caso de estudio continuo, internacional, el hecho de que Honduras tenga una inversión con tan baja productividad. O sea, en Honduras uno de los elementos que hace, el tamaño de la inversión es suficiente, fíjate, el tamaño de la inversión es el 25%, 30% del Producto Interno Bruto. No es un problema de que hay poca inversión, es un problema de la productividad de la inversión, que es demasiado baja, y esto hace que el país persista y persista y persista en la pobreza. Y evidentemente, según lo que dice este último informe del Foro Económico Mundial, el elemento de Estado de Derecho, creo que no es nada nuevo, pero lo bueno es que lo ponen en números, es un tema que está afectando negativamente ya desde hace un buen tiempo al país, y creo que por ahí tenemos que dirigir todos los esfuerzos para que la cosa cambie, ¿no? Sí, pongan atención a esto. ¿Puede Honduras hacer lo que advirtieron los funcionarios encabezados por Rixi Moncada? Que no entregarán un lempira. ¿A qué se arriesga Honduras? No, eso es una mala señal. Dice Rixi que no va a dar un lempira. Que ella no va a cumplir eso. Don Raúl, esta es una decisión que no le corresponde a ella. Si la Alta Corte de Honduras, la Corte Suprema de Justicia, falla en contra del gobierno de Honduras, el gobierno tiene que acatarlo. Ahí estaba mencionando el Estado de Derecho, y yo no puedo poner conferencia sin mencionar cuál es la raíz, ¿verdad?, de la falta de Estado de Derecho, y es la falta de democracia. Si no hay democracia, jamás va a haber Estado de Derecho. Lo que sucede va a ser, pura creencia, va a ser chiripa, va a ser accidente, pero no porque el sistema genere un Estado de Derecho que da confianza, que da seguridad, que da justicia, que da igualdad de oportunidad. Eso no se conoce en Honduras. Y tampoco puedo dejar pasar el comentario sobre la inversión extranjera, que ahí hacen unas cuentas de gran capitán, 1.200 millones, 800 millones. Pero óigame, el 80% de eso es reinversión de utilidades, pero no quiere decir que aumentó la capacidad de producción de Honduras, porque todo esto estuviéramos en otra tierra que no es la que conocemos actualmente. Puede estar en cualquier otro tipo de activo, y esto es una cuestión de finanzas y de contaduría, pero no necesariamente en expandir la capacidad productiva de Honduras. Tenemos 3 millones de desempleados que están esperando empleo para el año 3.523 en el segundo semestre, ¿verdad? Así que el asunto es bien grave. Y Honduras no tiene credibilidad porque no tiene un Estado de Derecho, y no tiene un Estado de Derecho porque no tiene democracia. Mire usted, ahorita yo creo que somos el hazmerreír del mundo, con 15 magistrados que están por ser electos de un solo pencazo, y como son 15, todo el mundo quiere el suyo, que me tocan 5, que me tocan 4, que me tocan 3, que me tocan 6. Nada les toca.
De acuerdo con la democracia, eso es para el pueblo hondureño, no para los diferentes grupos. Así que andamos perdidos nosotros en esta ruta, como lo hemos andado por 201 años ya. Completamente de acuerdo con lo que dice Carlos. Primer punto, este problema que nos reunió el día de hoy no es estrictamente jurídico, es un problema político, es un problema de relaciones internacionales, es un problema ético, es un problema institucional, es un problema operativo. O sea, hablemoslo claro, en consecuencia esto no es privativo de abogados tampoco. O sea, que se origina en un contrato y que tiene esos efectos sin duda alguna, pero todo el proceso en realidad ha vinculado infinidad de categorías. Entonces, yo sí creo que es importante que no simplifiquemos este tema en ese sentido. Vea, segundo punto, hay que tener muchísimo cuidado con las palabras que se utilizan. Y en efecto, una persona de un poder no puede desestimar las resoluciones del otro poder, aunque hayan sido fundadas, ojo, en hechos o con visos de nulidad, me explico, y o con elementos de injusticia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? En mi opinión, inmediatamente en el Ejecutivo. Bueno, el Ejecutivo debería nombrarse, en mi opinión, inmediatamente. ¿Puede hacer eso? ¿Perdón? El gobierno, lo que dice Rick, no, que no le va a dar un peso. No, porque la imagen que se da, en consecuencia, en realidad es la reafirmación que no hay Estado de Derecho en Honduras. Es la verdad. O sea, no hay Estado de Derecho. Estamos tratando de construirlo. Y aprovecho esto sobre la Corte Suprema de Justicia, lo que dice Carlos, lo hemos dicho infinidad de veces. ¿Cómo es que aquí los partidos políticos sustituyen al ciudadano? O sea, la república se fundamenta sobre todo en el derecho de un ciudadano, no de partidos políticos. Además, la mitad de los hondureños no forman parte de partidos políticos. Entonces acá fácilmente dice, me corresponde A, B, C, D, ya se ve como algo natural. Eso es inconstitucional. Desde hace tiempos lo hemos dicho y, ojo, no es que beneficie a partidos, beneficia a un pequeño grupo que controla esos partidos, que es diferente. ¿Me explico? Es como en el Congreso de la Nación, los 15 más los 6 que pretenden negociar ahorita, les importa un comino el impacto presupuestario, porque ahora ya hablan de 6, ¿no? ¿Cuánto gana un magistrado? 150,000. Póngale 150 o más. Ponele, si gana 150,000, pongamos, son 12 millones de lempiras al año, ¿no es cierto? Esa pequeñita decisión para favorecer a A, B, C o D y se ponen de acuerdo. Este suplente va a sustituir al propietario en tales y tales condiciones. O te doy esto y yo me quedo con el fiscal o con el fiscal adjunto o con lo que más les interesa, el director de fiscales, junto con el fiscal, ¿no es cierto? Y o la próxima vez en la Procuraduría General de la República queremos poner a tal. Es un arreglo, como se decía en El Salvador, en la falsa guerra del fútbol, y digo falsa porque así lo dijeron, un arreglo global y simultáneo. Eso es lo que quieren hacer algunos ya para repartirse el pastel para ellos. ¿Y por quién van a ser votados? Los magistrados. Por diputados, algunos de ellos, me disculpan, corruptos. Algunos de ellos que fueron sobreseídos por esta misma acción judicial. Muchos de ellos formaban parte de la lista A, de la lista B, de la lista C, etcétera, etcétera. Y esos son los que van a votar por los magistrados. Por eso yo he dicho, quitemos todo eso y dejemos en manos del pueblo hondureño, mediante una calificación previa, que vote directamente el pueblo hondureño por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por el fiscal, por los del PGR, por el Consejo Nacional Electoral, y que no dependan en lo absoluto de quien controle el partido político específico. Entonces, volviendo al caso que estamos viendo, ¿qué es lo que yo haría? Uno, en el Ejecutivo nombraría inmediatamente una comisión, obvio, integrada por el actual Procurador General de la República, por el Ministerio de Finanzas, pero al mismo tiempo sí, Banco Central, pero también, ojo, con otras instancias que tienen que ver con una investigación de todo el proceso, cómo se ha dado todo ese proceso. Sí, se vinculan al mismo tiempo a un acuerdo entre dos poderes, en el caso del poder, en este caso del Poder Legislativo,
perfecto, el Poder Legislativo debería hacer también su propia acción independiente de la otra, y es más, el Poder Judicial también. ¿Con qué objetivo? Con que el pueblo hondureño conozca la verdad sobre estos asuntos y sobre la verdad de infinidad de aspectos. Aquí, estos conceptos de auditoría forense son aplicables, o sea, ¿qué fue lo que ocurrió durante todo este proceso? Para que no se cubran en lo absoluto. Pero también hay veeduría ciudadana, y esa veeduría ciudadana debería investigar en este momento todo este proceso. O sea, aclaro, esto que estamos en este momento leyendo ahí, embargo millonario a la Caja Única del Estado de Honduras, no es más que la punta del iceberg de exactamente todos los problemas de corrupción, de connivencia, de confabulación, el sistema de corrupción que ha destruido al Estado de Derecho en Honduras y que vincula sin duda alguna a prominentes personas que dirigen partidos políticos, pero que la pregunta es, y no pasan bien informados de lo que ocurre. ¿Y por qué en consecuencia hemos tenido 25 años este problema? Entonces, desde esta perspectiva, eso es lo que yo haría en el Ejecutivo, exhorto a que lo hagan en el Legislativo, en el Judicial y al mismo tiempo en la sociedad civil. Pero también hay necesidad de reformas políticas y electorales para que estos casos de selección al mismo tiempo, reitero, de los magistrados y de los concejales en todas las instancias del Estado sean decididas de una vez más por todas por el pueblo hondureño. Ay, el pueblo hondureño no es el ciudadano que toma decisiones. Ahora, aquí lo que hay que hacer es evitar los fraudes clásicos, los fraudes que se hacen en las primarias e internas y los fraudes que se hacen en las generales. No voy a pagar un lempira, ha dicho Rigi. No voy a pagar un lempira, que dice la ministra de Finanzas. Es como que yo le diga a Gerson que le debo y le digo, no le voy a pagar, pero el dinero es mío. ¿Rixi puede hacer eso? ¿Qué mensaje ha dado con esto? Está bastante claro que eso no está dentro de sus competencias si uno examina la ley, tanto la ley de administración pública. Yo creo que sí, creo que hay un problema, aquí tenemos un problema serio y yo quiero más bien ponerlo en otra perspectiva. El problema es qué va a pensar o qué está pensando una persona que en este momento tiene capital para invertir en Honduras, independientemente de que sea hondureño o extranjero, ¿no? Porque creo que hay que ir a lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pensar una persona que tiene capital ante una respuesta de este tipo? Entonces, yo estoy de acuerdo con que los tres poderes del Estado son complementarios y tienen exactamente el mismo poder, en el sentido de que deben actuar cada quien conforme a sus competencias. Lo que es un error, y ahí yo concuerdo con Nelson, aunque quiero matizar, concuerdo que es importantísimo tener de ahí un poder legislativo, además del ejecutivo, un poder legislativo en donde hayan representantes genuinos de la voluntad del pueblo, ¿no? Y también un poder judicial que, como bien decía don Carlos, no puede tener dueños, pues. Es que realmente es vergonzoso, Nelson. Sí. Es vergonzoso que 3 o 4 partidos políticos, ya no me queda claro si el Partido Salvador de Honduras está dentro de la disputa también, pero que 3 partidos políticos hegemónicos acá en el país estén disputándose un número para tener jueces. Oíme, Nelson, eso es como que el Motagua, el Olimpia, para pasar aquí a los temas que le gustan a Raúl, como que el Motagua, el Olimpia y el España dijeran, dentro de la comisión de arbitraje a mí me tocan 4 árbitros, y que el Olimpia dijera a mí me tocan 5, y que el Maratón dijera a mí me tocan 6, ¿verdad? Entonces, oíme, ¿qué seriedad va a tener una liga nacional si el Olimpia, el Motagua y el España son los dueños de los árbitros y ellos ponen los árbitros? Es exactamente lo mismo, y resulta vergonzoso que en este país, en un elemento tan importante que tiene que ver con la vida de la gente, con las vidas que se pierden porque están con hambre, porque están con desnutrición, porque están enfermas y no pueden tener atención en los hospitales, porque necesitan educarse y no pueden tener una educación de calidad en las escuelas, estemos disputándonos con números la cantidad de magistrados o de jueces que queremos tener en ese Poder Judicial. Es una cosa vergonzosa que creo que tenemos que eliminar. Y aquí quiero decirte algo, Nelson. Yo creo que tuvimos, fíjate, yo creo que el cambio que se hizo en el año 2001 en la Constitución de la República para que los magistrados se eligiesen a través de una junta nominadora es un adelanto, es ciudadanizar un poco todo esto. Ante lo difícil que sería
que los magistrados se eligieran mediante el voto directo, ¿verdad? Creo que eso sería un poco más aclaro, complicado. Aclaro. Sí. Siempre habría la calificación, lo dije ahorita, sí, bajo el mismo esquema. Sí. El problema es que el primer proceso es correcto, la Junta Nominadora sí. creo que hizo. Yo creo pero la de quien toma las decisiones finales no es precisamente la propuesta, porque si fuésemos serios, entonces, y yo lo escribí desde hace tiempo, dije, deben seleccionar las 8 mejores mujeres y los 7 mejores hombres, definidos por la Junta. Independientemente. Hace más de 100 años, así es. Hace más de 100 años, los jueces serán electos por el pueblo como son en los Estados Unidos, excepto por los federales, pero sería un desorden aquí si no hay democracia, que repito, no hemos tenido en 201 años. Gracias. Aquí don Julio dice, bueno, que tuviéramos representantes del pueblo. Es imposible que los congresistas, diputados, representen al pueblo, porque quien los escoge en primera instancia es el dueño de un movimiento. ¿Cuándo vamos a entender eso, por Dios? Después al pueblo le dicen que escoja dentro de lo que ya escogió el dueño de movimiento, y después salen ahí con un cociente electoral y con un residuo electoral. Es una burla que nos han hecho y nos ha afectado hasta el día de hoy. Y con relación a la Junta Nominadora, pudo haber hecho un buen trabajo de acuerdo con las reglas que le tocaron, pero verdaderamente ahí el Congreso abdicó su derecho, su facultad de ser él quien diga, estos van a ser los que voy a elegir, ¿verdad? Se lo dan a la Junta Nominadora y le dice, mandame 45, que de ahí voy a conseguir sacar 15. Bueno, si la Junta Nominadora hizo un buen trabajo y es válido lo que está haciendo, los primeros 15 evaluados, sean todos mujeres o todos hombres, son los que deberían de salir electos por el Congreso Nacional de la República, pero no, ahí van a escoger a los que más le convengan. Si hay una lista de 45, ¿por qué escoger yo a los últimos 15, por Dios? Voy a escoger a los primeros 15. Y esa cuota de mujeres y hombres está totalmente equivocada y atropella los derechos de muchas personas. Las mujeres deben ir por el 100% y ver cuánto consiguen, ¿verdad? Pero no es posible que sigamos con esta repartición de un tipo o del otro, tratando de pretender ante el pueblo de que está participando en algo. No participamos en nada. Aquí estamos hablando, tenemos que hablar, y porque algún día algo bueno va a suceder, pero todo esto es pura coincidencia, repito, cuando sucede algo bueno y no porque haya un sistema que lo produce. No tenemos democracia, no le podemos ponerle reglas democráticas a un sistema que no lo es, como usando la analogía aquí de don Julio, no le podemos poner al fútbol que son de golf o que son de básquetbol, por Dios. Entonces, tenemos que ubicarnos ahí, ese es el punto de partida. Y óigame, hace 200 años, decía José Cecilio del Valle, es una barbaridad. Decía, y usted que está ahí pues, de presidente de la Universidad José Cecilio del Valle, dice, el sistema electoral es lo primero que tenemos que cambiar, porque si no vamos a ser, dice, pobres y no vamos a tener prosperidad y nada, mientras se elijan como se eligen y legislen como legislen. Hace más de 200 años, por Dios, y todavía no aprendemos la lección. Es una vergüenza verdaderamente, pero una vergüenza no del pueblo hondureño. Es una vergüenza de los dirigentes, de las argollas de turno que siempre están haciendo las cosas a beneficio personal, a beneficio de grupo o a beneficio de partido. Y cuando hablan de resolver un problema, no es resolver un problema para Honduras, para la nación hondureña más propiamente dicho, es resolver sus problemas de ellos, de grupos. Óigame, es una barbaridad si nosotros nos ponemos a analizar, ¿verdad?, todo lo que ha sucedido. Fideicomiso, por otro lado, ¿qué? Subterfugio para seguir con la corrupción. Pero público-privado, también otro subterfugio. Si aquí estamos hechos nosotros de puros parches, y esta llanta de la bicicleta como la tenía yo cuando era cipote, que le había puesto tantos parches que ya no funcionaba. Parqueaba uno y salía por el otro lado la fuga, ¿verdad? Tenemos que enfrentar esa ley electoral ya desde ahorita. Tenemos que enfrentar esa forma de elegir la Corte Suprema de Justicia, donde quedan por fuera 20 y pico de mil abogados que están mucho más calificados que muchos que tienen un notariado. Porque yo he preguntado a mis amigos notarios, ¿qué sabes tú que no sabe un abogado que no es notario? Nada, me dice. Lo único que tiene es una licencia para cobrar por las escrituras, prestar el protocolo o alquilarlo, por Dios, enfrente de nuestros ojos. Es una barbaridad por todos lados. Oígame, allá en Ceiba, en San Pedro Sula, hacen escrituras de un abogado que dice en tránsito por la ciudad y no ha llegado allá porque mandaron el protocolo para que lo firmaran aquí en San Pedro Sula o en la Ceiba. No, hombre, si se han burlado de nosotros, y mejor hablemos claro si vamos a arreglar las cosas. Como dijo un cacique de un pueblo, a mí póngame las cosas claras.
Yo me encargo de oscurecerlas. Carlos, perdón, ¿le puedo jugar una broma a Carlos? Sí, claro. Carlos por lo menos tenía bicicleta y yo creo que con Julio nosotros con calcetines hacíamos una pelota. Andábamos ahí en carreta, Oye, carreta de barineras. Teníamos una bicicleta para 6 de nosotros. Ah, bueno. Pero mírenme, vamos a una pausa. Perdón, vamos a ir a una pausa, pero bueno. no se me desvíen. No, Son hombre. 3.000 millones. Prix dice que no va a pagar un peso. ¿Eso qué significa? Tiene que pagar. Son tres poderes iguales, simultáneos y tienen que respetarse. Y esa declaración. Aunque no nos guste, no podemos Rick descalificar. sí No es dice que correcta. hay una red de corrupción Sí. y ha acusado directamente a la Corte. Entonces hay que conocer esa red de corrupción, o sea, porque en realidad cuando uno da una declaración de esa naturaleza, ¿que hay corrupción en Honduras? Sí. ¿Quiénes son? Uno intuye. Ahora bien, hay que hacer la investigación, por eso yo hice la propuesta, que el Ejecutivo Pero haga eso la es otra investigación. parte, amigo. Perdón. Hermano Nelson. Sí, dime. Aquí ya fue condenado. Si el deudor fuera uno privado, ya le hubieran quitado hasta los calzoncillos. Completamente. Punto. Tiene que pagar. Completamente. Ahora, si hubo dolo, si hubo negligencia, si hubo algún tipo de delito, No se averigua. tienen que perseguir a los que hicieron. Correcto. Pero la sentencia Total. es firme. Fue dictada por un prevaricato. cuerpo, por un poder del Estado supuestamente legítimo, de acuerdo con nuestras leyes, y tiene que obedecer o tiene que obedecer. Punto. Sí, la declaración, honestamente, no es correcta. Totalmente de acuerdo. Pacta sunt servanda primero, eso es lo primero. Y O sea, pero yo en quisiera- el derecho es un principio clave, Julio, Raúl. solo una Sí. cosita. Yo quisiera que, así como lo dijo ella, el gobierno de Honduras tenga los argumentos para poder rebatir eso y que no se pagara Sí, legalmente. Pues así es. que Honduras Muy tuviera tarde. cómo sostener que no tiene que pagar. Bueno, que estudie, No puede. estudie el Es que, lo caso. que, perdón, Nelson, el caso no termina ahí, ¿verdad? Es decir, está bien si a un juzgado llegó a una decisión final, Es el lo que punto. corresponde ahora es Investigar. obedecer la decisión y después investigar Así es, el y proceso. pedir cuentas a las personas responsables de ese tremendo fallo que se dio, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Pero tenemos que movernos conforme al derecho porque si no, y perdone que insiste en esto, si no, el prestigio de Honduras va a seguir cayendo más de lo que está ya, ¿no? Y aquí no va a haber inversión Y no dejemos- va a haber más miseria en el Y no país. dejemos que este sea un caso que lo investigue la CICI. Es responsabilidad nuestra investigarlo. Es más, ¿qué es lo que yo haría en el Ejecutivo? Integro de ya la comisión, en los términos como lo dije, exhorto a que el Poder Legislativo también lo haga, exhorto a que la misma Corte Suprema de Justicia estudie todos esos casos No, pero mire, correspondientes. también Sí. que la ministra y la gente del gobierno Sí. diga, estos van a investigar y después salgan todos los nombres de esa red de corrupción, porque Sí. si no se queda en un tapazo. Así es, es que ese es el punto por el cual yo digo hay que investigar, hay que hacer las cosas completamente serios al respecto, pero que el pueblo hondureño conozca también los resultados. ¿Por qué no se ha integrado desde el Ejecutivo una comisión de investigación de todos los actos de corrupción que han existido en Honduras en todos los últimos años? ¿Por qué no? ¿Por qué tenemos que esperar hasta la Ya CICI? viene la CICI, hermano. Sí, hermano no, pero- Nelson. No, pues, eso es lo que me encantaría. Me encantaría Hermano que viniera en Nelson. el 2023. Pues ¿Tú debería ser el sabes? primer caso, más bien, fíjate. Algo Así es. rescatable de lo que dijo doña Riximon cada vez que... Por eso tiene que venir la CICI. Sí, y ojalá cierto. que venga, ¿verdad? Claro. Y que vaya atrás hasta el año 1821, si fuera necesario. Comenzando desde ahora para atrás. Completamente de acuerdo. Bien, voy a hacer una pausa y continuamos. Viene la CICI. Bueno, el fin de semana hubo una fiesta que hasta los mismos ricos quedaron asustados de ver la casa de un exfuncionario. Una pausa y continuamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Le voy a poner al señor Murray Farmer que me lo envía aquí, Nelson. Pero antes, lo que te mandaron, es que aquí, digamos pues. Sí. Mira, aquí me mandaron un mensaje. Me dice, te quiero dar un dato sobre el tema. No voy a, por supuesto no voy a dar la fuente.
Con conocimiento de causa, dice, en el FIS despidieron a los abogados que llevaban la demanda. Hace 3 meses los despidieron, dejaron constancia cómo quedaba el caso y revivieron el caso a lo interno. Porque el Estado estaba ganando. Ajá, y entonces... Dice que la directora legal del FIS debería explicar qué andaba haciendo en la PGR con el documento de la demanda. Sí, poneme ahí el gringo que te envié. Bien, vamos a... Él es el señor... Murray es el dueño de la empresa DRC. Que subcontrató. Que subcontrató supuestamente a Nacional de Ingenieros. Nacional de Y que Ingenieros, supuestamente, no podía ejecutarse esa actividad bajo el mecanismo de subcontratación. Este es el que contrató a Nacional de Ingenieros, que es la empresa del señor Ibis López. Pongámoslo. Años. Hemos trabajado en Haití, Kosovo, Honduras, Irak, Somalia, Estados Unidos, Puerto Rico, y hemos tenido éxito en todos esos países en ejecutar la obra y también ser pagados. Nosotros dedicamos a ayudar a la gente que más necesita ayuda. Nosotros respondemos a las llamadas internacionales de ayudar a la gente de países, como de mi país, igual como de Honduras. Somos contratistas que brindamos servicios de cualquier tipo de servicio que se necesita durante una emergencia, sea construcción, sea seguridad o sea de alojamiento o hasta comida. Llegamos a Honduras a la llamada del presidente Carlos Flores por una licitación internacional para construir proyectos de agua potable en el año 2000. Y llegamos aquí y ponemos un equipo de gente para proponer un presupuesto para ejecutar las obras solicitadas por el presidente Flores. Nosotros llegamos a Honduras bajo contexto de ayudar a responder, a ayudar a la gente damnificada por el Mitch. Nosotros solicitamos una publicación internacional del USAID y el FIS, abajo el presidente en aquel tiempo. Bueno, eso lo han montado ellos y me lo envió Nelson Sierra me lo envió. Pero que Rixi y el gobierno diga quiénes son, los deja red de corrupción. Sí. Y si se puede que no, y si es legal, no le paguen un peso a nadie. Esa es la verdad de este país tan pobre y perdiendo esa cantidad de dinero. Doctor. Sí, por eso decía originalmente que este es un caso que no es intradisciplinario. Reitero, correcto. Pareciese ser jurídico, pero es esencialmente político. Yo diría también de relaciones internacionales, es económico, es social, es ético, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bajo este argumento también lo que sí me parece es pasar a la siguiente fase. Al pueblo hondureño siempre se le ha visto simple y sencillamente como una población, no como un pueblo con deberes y con derechos. Y por eso ocurre este tipo de hechos. Reitero, esto es no más que la punta del iceberg, que está, del témpano, perdón, que se conoce. Y todo lo que está bajo el agua es toda una, sin duda alguna, corrupción sistémica y sistemática que involucra a infinidad de personas, precandidatos presidenciales, expresidentes, exministros de finanzas, exministros de toda naturaleza, etcétera, etcétera, Corte Suprema de Justicia, exdiputados, diputados actuales, etcétera, etcétera. Entonces, por eso cuando yo dije, son casos de la CICI, por eso es que algunos no quieren que venga la CICI, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, demostremos la voluntad política que queremos que venga la CICI y adelantémosle el trabajo. ¿Y qué significaría? Bueno, que demuestre el Poder Ejecutivo que esté interesado completamente en esto, entonces que conforme ya inmediatamente a la comisión. Exhorto que la sociedad civil también, de una u otra forma, los grupos de sociedad civil, de una u otra forma, hagan también esta investigación, más allá de intereses partidarios, que al mismo tiempo el Congreso Nacional debería tomar esa decisión y la Corte por su lado. Y en consecuencia, yo solamente quiero plantear lo que dice el señor Murray. Bueno, él habla de un proceso original, fue en la época del presidente Flores, y me parece que era natural, era correcto que un presidente, que en ese gobierno se tomen decisiones. Entiendo que el ejecutor fue el Fondo
Hondureño de Inversión Hondureño Social. de Inversión Social, el FIS, que explique al mismo tiempo toda la gente del FIS, todos los que han estado en todos estos periodos, desde 1998, cómo se procedió con ello. Tanto el FIS, que se mantenía gobernando en esa época, ¿me explico? Porque fue en esa época entonces en donde se hicieron todas estas obras correspondientes y todos los subsiguientes que estaban obligados a verlo. Vea, aquí hay un serio problema y todos lo sabemos. Corrupción no solamente en hechos estos de ejecución, sino que al mismo tiempo en la supervisión. Yo vivo en un sector en donde le digo, veo que están trabajando y a los 3 meses ya no sirve absolutamente No terminan nada. nunca. Nunca terminan, exactamente. Se parece a un restaurante chino que hay por acá. Sí, sí. Nunca lo terminan. No, pues ya lo van a terminar. Es en la salida. Yo sé qué mensaje estás enviando y yo sí puedo decir que tiene la misma naturaleza. Entonces, ¿qué es lo que hacen? No siguen las especificaciones, la aleación que hacen de materiales, le ponen el material más barato, lo hacen. Si las especificaciones dicen, qué sé yo, 20 centímetros de espesor, le ponen 19,5. Si es 6 metros de ancho, le ponen 5,55, etcétera, etcétera. Y eso es corrupción. Ahí es donde, mira, las universidades, yo te exhorto, tú que eres rector de la universidad, ya que no lo hace la Universidad Nacional, lamentablemente, pero sí puede ser parte de la responsabilidad social de integrar equipos de supervisión en todas las áreas, como universidades, para verificar si esas empresas supervisoras de estos hechos cumplen con los cánones, precisamente de la ley de contratación del Estado, pero al mismo tiempo con los cánones técnicos correspondientes. De acuerdo. Entonces, yo sí creo, yo sí creo que es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, en este caso, sí es, yo creo, demostrativo, como decíamos, de infinidad de problemas que tienen que determinarse. Es el tema, por eso yo dije originalmente, 3.000 millones de lempiras es demasiado para un pueblo hambriento, para un pueblo de esta naturaleza, y sin duda alguna tenemos que hacer las investigaciones correspondientes. Pero si partimos del principio de la declaración, reitero, de este alto oficial del gobierno de los Estados Unidos, que es el gobierno obvio mejor informado del mundo, y nos plantearon que en tiempo de pandemia el robo fue de 3.000 millones de dólares, estamos hablando, reitero, 25 veces más de lo que estamos en este momento Nelson, hablando. Y por año, ojo, por año, ¿quiénes son esos corresponsables? ¿Por qué no los investigamos? ¿Por qué nos quedamos callados frente a todo esto? Entonces, es en este contexto que yo sí creo que para construir el Estado tenemos que comenzar por ser completamente serios con respecto a esto. Y todo funcionario público que da una declaración que tenga pendiente que sus declaraciones pueden utilizarse también en contra de la nación. Correcto. Y esto tenemos que entenderlo, porque aquí el problema no es si yo me hago mucho más popular diciendo A, diciendo B o diciendo C. Cuando soy funcionario público, en realidad represento a toda una institución. Tenés desesperado a Carlos allá que quiere hablar. En la medida, sí. Timing. Don Carlos, pero enciende el micrófono. Don Carlos. Solo se tocan la mano, ya estuvo, yo tengo que estar haciéndole aquí desde lejos, ¿verdad? Pero mire, es que cojamos lo positivo de las declaraciones de doña Rixi. Dice, por eso es importante que venga la Sisi, absolutamente, ¿verdad? Y no por 10 años. Mientras no haya democracia, tiene que ser por tiempo indefinido, ¿verdad? Y que investigue a partir de hoy para atrás todos los casos grandes y después los pequeños, etcétera, etcétera, hasta donde llegue ya 1940, en la fecha que sea, ¿verdad? Así que la otra cosa que hay que tener en mente es que como ciudadano del mundo, cualquier persona se va a preguntar, bueno, y es que las sentencias de la Corte Suprema de Justicia de Honduras no valen, que el gobierno puede decir, no la voy a aceptar. Yo no sé, un abogado puede llamar ahorita y decirnos, mire, todavía tiene algún recurso en la Corte Centroamericana de Justicia, no sé, pero por ahorita, la ley suprema está establecida que la va a interpretar y la va a aplicar la Corte Suprema de Justicia. Carlos, pero que investiguemos el porqué también. Es correcto. Ojo, Bueno, que pero investiguemos el porqué. Eso es Esa otro Corte mientras tanto Suprema de Justicia. me paga y vaya a investigar a ver, hubo o no hubo corrupción, eso es crucial. Que pudo haber habido, pero es otro pisto. Aquí está la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Como te digo, si fuera yo el que debo, me quitan hasta los calzoncillos para pagar. Y no nos enfrasquemos en el monto, porque el monto está
en función del contrato original y todas las demás disposiciones que habían de daños y perjuicios que tendrían que ser pagados si lo incumplían. Así que pudo haber sido 100.000 millones. Bueno, y no pretende, ¿cuánto pretende? 250.000 millones pretenden las sedes. Imagínate, entonces, si vamos a aplicar esa regla, esas sedes no tendrían el menor chance y no lo deben de tener porque eso nació torcido, nació estéril. Y esos señores que vinieron a invertir a Honduras no eran ignorantes. Nunca existió jurídicamente. Disculpe, don Carlos, este caso podría ser similar a la acción legal que está buscando interponer esos de las zonas de empleo de las sedes en contra del Estado de Honduras. Similar, aunque de origen diferente. Ojo, de origen diferente. ¿Cuál es lo similar? Primer punto, que aparentemente hay una colusión fuerte de funcionarios públicos de diversos periodos y de diversas estructuras al mismo tiempo. Segundo punto, en donde hay una Corte Suprema de Justicia en donde de una u otra forma parece que le faltó comunicarse, porque el Twitter, discúlpeme, el que usted leyó hoy, ¿de cuándo fue? ¿De hoy mismo o ayer? Sí. Bueno, ¿qué es lo que debió haber hecho la Corte? Lo último que puso la Corte, ahí está. Entonces la Corte Suprema de Justicia, en consecuencia, elementalmente, funcionando como Estado, no como poderes separados, debió comunicarse también y establecer, si les parece, un equipo con la PGR, precisamente, ¿con qué objetivo? Con el objetivo de evitar que este tipo de cuestiones ocurran. Esto me lo escribe un abogado que sabe. Sí. La sugerencia es que la Procuraduría interponga una demanda civil por daños y perjuicios causados por maquinación fraudulenta en contra de los intereses generales de la sociedad y que pida como medida cautelar o precautoria el embargo del crédito millonario que DRC tiene contra el Estado. Así lo paramos y luego se arregla con la nueva Corte. Esto es un abogado que sabe. Y ya se le ha comunicado a las autoridades del gobierno. Eso me parece correcto desde la perspectiva jurídica, pero que hay un montón de problemas. Se debe hacer. Claro, ojo, desde la perspectiva jurídica inmediata, pero desde la perspectiva ética de responsabilidades históricas, desde la perspectiva también del impacto que esto está generando a nivel de imagen internacional, que fue lo que dijo Carlos, un inversionista que observa que una persona, y lo digo en el sentido más positivo del término, da algunas declaraciones de un poder con respecto a otro poder, limita un poco al mismo tiempo la voluntad de inversión. O sea, esto afecta al Estado de Derecho y afecta a las inversiones. Es un tema también, por eso reitero, no solamente jurídico, pero me parece que una acción de esa naturaleza debería la Procuraduría, don Carlos, don Julio, y don Nelson debe interponer una demanda civil por daños y perjuicios causados por maquinación fraudulenta en contra de los intereses generales de la sociedad y que pida como medida cautelar o precautoria el embargo del crédito millonario que DRC tiene contra el Estado. Don Carlos. Bueno, yo no sé contra quién va a ser la demanda. Contra los jueces, contra la Corte Suprema de Justicia que falló, ¿verdad? Negligentemente, fraudulentamente, lo que sea. Pero, mire, lo que todos entendemos en el mundo entero es que aquí hay una sentencia en firme de una Corte Suprema de un país que se llama Honduras. ¿Se acata o no se acata? Cualquier acción, pensaría yo como ciudadano, tiene que ser tomada por otras razones, a través de otros mecanismos, pero la sentencia es firme. Ok, si alguien quiere demandar, ¿a quién va a demandar y cómo va a embargar un crédito posible y un pago a futuro que va a tener? Eso no lo sé, soy abogado ni pretendo serlo, ¿verdad? Pero como les digo, aquí que mientras no haya democracia, Estado de Derecho, entonces todos estos actos de corrupción que han estado mencionando ustedes, que algunos lo intuimos, otros lo sabemos, perdón, y hoy simplemente perdimos la confianza en que alguien va a hacer algo correcto. Óigame, le repito, de acuerdo con Latino Barómetro en sus últimas encuestas, 86% de los hondureños no creen en nadie más, ni en su propia familia, porque le preguntaron específicamente, y sus parientes tampoco, desconfiamos, 86%. Entonces, ¿qué es lo que va a resultar? Casos como el que tenemos actual, ¿verdad? Y todo el mundo cree que hay algo anómalo ahí, que irregular, que tiene que perseguirse. ¿Pero contra quién? ¿A quién va a demandar la Procuraduría?
Yo creo Mira, que... un dato, Nelson, ya que don Carlos mencionó, 3.000 millones de lempiras es más o menos la mitad de lo que se invirtió el año pasado, de la inversión pública del año pasado. Sí, cierto, entonces, si nos vamos a eso... Es sustantivo. No, a ver, porque el problema no es el tema del gasto, cuánto está gastando. Si estamos gastando únicamente en sueldos y salarios, no tiene mucho sentido. Bueno, y si partimos del hecho que el presupuesto son 392.000 millones de lempiras al año, divídelo entre 365, te va a dar que gastamos nosotros casi 1.200 millones de lempiras por día. Ojo, por día. Me mandó a decir el otro día que dije eso en un programa de televisión, me mandaron a ir de finanzas que eso era maldad, decir esa cosa. No, es que... Mire, con relación a la es un consciente aritmético elemental, simple, ¿verdad? Y lo que nadie está diciendo que es así, claro, pero en realidad pero a eso equivale. Claro. Nelson, si vos ganas 30.000 lempiras al mes y el mes tiene 30 días, te estás gastando 1.000 lempiras al día. Así de simple. Don Carlos. A ver, don Carlos. Don Carlos. Vamos, Carlos. Ese tema de inversión es otra cosa, porque hay que tomar también el desgaste que tienen todos estos activos que se utilizaron, ¿verdad? Y aquí, vaya, si a mí se me daña una máquina y la reemplazo, la toman como inversión, ¿verdad? Pero el asunto es de que la producción no está subiendo suficiente en Honduras para emplear a las personas que están listas y para que tengamos aquello que queremos consumir. ¿Por qué tenemos 70-75% de pobreza? Aunque no es el tema exactamente, pero nos desviamos un poquito porque queremos hacer comparaciones, ¿verdad? Con esto, con el otro, y esas comparaciones, como sabe don Julio y mi amigo Nelson, son interminables. ¿Contra qué las quiero yo comparar para decir esto es una exageración, es una barbaridad? El asunto, no nos perdamos, es que la Corte Suprema de Justicia sentenció en contra de Honduras y ha dicho que fue por una negligencia de la Procuraduría, inclusive de este gobierno, que no interpuso lo que tenía que haber interpuesto. Ahí hay muchas variaciones que tiene que ejecutar de letras, que esto, que el otro. Eso sale sobrando. El asunto es actualmente, yo dudo, porque ya estamos para terminar, que doña Rixi simplemente se puede decir, no va a haber un lempira para nadie. Si hay una sentencia en firme, pues va a venir un embargo contra las cuentas que están en el Banco Central de Honduras para que pague como lo harían con cualquier otro deudor. Perdón. Solo permítame una breve pausa y continuamos. Sí. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Entonces, continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Lo que dice el abogado Chactur, lo que procedería sería analizar si cabe una demanda de nulidad de ese proceso, siempre y cuando existiera esos vicios de nulidad. Pero hasta este momento y con lo que se sabe, esa sentencia es de ejecución inmediata. Nos vamos. Don Carlos, conclusiones, por favor. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que aquí hay una sentencia en firme de la Corte Suprema de Justicia que tiene que obedecerse, y eso es lo que nos afecta más nacionalmente que internacionalmente, ¿verdad? Porque la inversión nacional es mucho más importante, cientos veces más, dice Hernando de Soto, que la extranjera. Y cuando la inversión nacional llegue a los niveles que debe de llegar, la foránea, la extranjera, va a llegar sin que la llamen, ¿verdad? Porque dice, los hondureños tienen confianza en su propio sistema y seguridad, ¿verdad? Hay justicia y entonces van a llegar y la inversión hondureña va a poder suceder. Pero eso no va a suceder mientras no haya democracia. Tenemos que reconocer que un Estado de Derecho está basado en la democracia, y si no hay democracia no puede haber Estado de Derecho, y vamos a continuar como hemos estado por 200 años sufriendo todas las consecuencias de esa situación. Y yo pues voy a aprovechar cada vez que me invite usted a este programa o cualquier otro para que la gente vaya entendiendo que la raíz del problema es la parte de soberanía popular, que la manipulan todos los días con una serie de argumentos que patrióticos, que nacionalistas, etcétera, etcétera. Y eso se llama manipulación, ¿verdad? Que es jugar con los sentimientos, jugar con la dignidad de las personas, y eso ha sido el orden del día en Honduras por los últimos 200 años. Muchas gracias por la invitación de don Raúl. Mucho gusto haber visto aquí a mi hermano Nelson y a mi amigo don Julio. Sí. Muchas gracias a don Carlos Urbizo. Bien, don Julio. Pues
Creo que estamos en un momento crucial en el país. Me parece que estas cosas pueden servir para entender de qué forma debemos enrumbar los destinos de la sociedad hondureña. Y comparto con don Carlos, ¿verdad? Es importantísimo que fomentemos la inversión y la confianza es crucial para que haya inversión en el país, para que haya inversión de calidad también, y para que haya confianza es necesario, es fundamental. El pilar clave es el sistema de justicia. Así es que yo creo que es muy importante lo que ha dicho el abogado Chactura acá. Hay que seguir un procedimiento adecuado, pero más importante que eso, hay que cambiar el sistema de justicia hondureño desde sus raíces para que las cosas en Honduras comiencen a cambiar. Completamente de acuerdo. Doctor Ávila. El pueblo hondureño tiene el derecho a conocer la verdad y como tal, los tres poderes tienen que hacer las acciones correspondientes, en adición, todo lo que son las organizaciones de la sociedad civil y que se conozca al corto plazo. Segundo punto, estoy completamente de acuerdo con la exposición de mis dos compañeros. Creo yo que hay que aplicar también la sugerencia del abogado X, que envió, que él implícitamente acepta la resolución correspondiente, pero paraliza el pago mediante ese mecanismo, lo cual me parece correcto ponerlo inmediatamente también en ejecución. Pero eso no excluye el hecho de la responsabilidad histórica, porque, tercer punto, este tema que hoy nos reunió no representa sino la corrupción sistémica, sistemática, el abuso, la impunidad y la inmunidad que ha ocurrido en Honduras en infinidad de años. Y entonces tenemos que tomar ese tipo de decisiones. Yo espero que se integren esas comisiones y si no, entonces como ciudadanos debemos exigir que se haga justicia precisamente. Y este es uno de los elementos capitales. No esperemos que venga la CICI solamente para hacerlo. Tenemos que avanzar para que la CICI, sin duda alguna, esté en Honduras por infinidad de periodos, si es posible que lleguen hasta 1821, ¿no es cierto? Como dice mi hermano Carlos Urbizo. Hasta 1502. No, bueno, si llegamos hasta ahí, exactamente, hasta 1536, cuando asesinaron al Empira. Es en ese contexto que yo sí creo que este tipo de debate, yo lo felicito, amigo Raúl Valladares, porque aquí se dan en consecuencia propuestas para transformar la nación y felicito al Canal 11 por este tipo de debates que son debates fundamentales. El embargo millonario de la Caja Única del Estado de Honduras, Rixi dice que no va a pagar un peso, dijo la ministra de Finanzas, y ojalá con nombres y sustentado legalmente esa red de corrupción que ha denunciado la ministra y señalamientos directos a la actual Corte Suprema de Justicia se den a detalle. Antes de irme, ¿va a seguir en Honduras o va a aceptar ser embajador? Mira, este Raúl es mala gente. Hombre bien informado. Vea, he dicho, mientras no respeten los derechos ganados en urnas del movimiento 5 de julio, que proporcionalmente es mucho más de lo que le han dado, porque el gobierno ahorita está cogobernando con gente del Partido Liberal, las mejores, con cierta gente de su partido, querido amigo Raúl. O sea, las mejores embajadas están en posesión de gente de su partido. Las Naciones Unidas, el gobierno de los Estados Unidos, España, Ginebra, para mencionarle algo. ¿No es cierto? Se está cogobernando. Le dieron al Partido Salvador de Honduras el primer poder, que es precisamente el poder legislativo. Le dieron ministerios, etcétera, etcétera. El movimiento 5 de julio, que ellos mismos decretaron. ¿Cuánto sacamos? Jamás le han reconocido, pero ni el 0.00000 ad infinitum, 0%. Así que yo no aceptaré un cargo que beneficie a Nelson Ávila. Aceptaré que se respeten los derechos ganados en urnas. Son derechos, ojo, adquiridos. Y los derechos adquiridos solamente pueden ser renunciados por quien tiene ese derecho. Así que, mientras tanto, siempre vamos a tratar de contribuir con el gobierno para beneficio de la nación. ¿Me explico? Aquí hay que pensar transpartidariamente. Y a pesar de que nos excluyeron y luchamos contra el gobierno de Juan Orlando, también sí continuamos siendo excluidos. Pero yo creo que la posteridad hará justicia, sin duda alguna. Bien, gracias. Ojalá lleguen a un acuerdo. Sonriendo, don Carlos, ¿verdad? Gracias, don Carlos. Buenos días, que tengan una buena semana. Sigan con Canal 11 y Radio Visión Honduras.